Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro lunes de Match Análisis. No ganó la Juve, buen empate en Roma. Con el pueblo cominciamo. Danilone Martínez, pedazo de comentario para arrancar acá el directo, el ganador de hoy. Chao, profe, chao, pueblo. Marco asistencia en el match análisis. Hace tiempo que no veo jugar a la Juve como lo hizo en el primer tiempo. En el segundo, la Roma tomó protagonismo, pero se vio una mejoría, nos dice Danilone, capo, fino alla fine, forza Juve, resultado positivo en el Olímpico. Hay que seguir trabajando, claro que sí, apenas 2 semanitas tiene Tudor, semana y media, con el grupo Luis Vallejo, se comienza a notar la mano de Tudor. Aún falta, pero este equipo comienza a mostrar algo. Bueno, coméntanos, Luis, ¿qué es para ti la mano de Tudor? ¿Qué es lo que te ha gustado? Profundiza un poquito más, Luis, para ver si estamos alineados. José Daniel Navarro, profesor, habla un poco de la estrategia en el posicionamiento de la defensa, jugando bastante arriba, casi como extremos, Kelly y Kalulu. Lo otro que se vio fue Locatelli de central. Bueno, y con este comentario, con esta esto no es una asistencia, esto es un pase de la muerte atrás para que el delantero solo tenga que empujarla, la asistencia de José Daniel Navarro, porque están preparadas, digamos, gran parte del trabajo de este match análisis y esa nueva estrategia que queremos comentar de la Juve de Tudor es lo que comenta José Daniel, pero lo vamos a ver gráficamente. Y con esto arrancamos con la formación, ¿no? Tácticamente es lo mismo que habíamos visto en el primer partido de Tudor, ese 3-4-2-1, ¿no? Recordando siempre que los números son referenciales, ¿no? Es como para darnos una idea de cómo están parados los chicos en cancha, pero que al final hay que entender bien, ¿no? Entonces, bueno, es la defensa de tres, que como ya habíamos comentado la semana pasada, es el principal cambio táctico que ha traído Tudor a esta Juventus, los dos carrileros, ¿no? Por las bandas, aunque acá vemos un primer cambio con respecto al partido pasado, donde McKennie jugó por izquierda. En esta ocasión, en Roma, McKennie se viene a la derecha, haciendo la banda derecha el bueno del come hamburguesas, mientras Wea fue el que ocupó la banda izquierda. Recordemos que estaba ya recuperado Cambiaso de la lesión, de hecho estaba en el banco de suplentes, entró en el segundo tiempo, probablemente no tenía los 90 minutos Cambiaso, por eso la alinea a Wea. Y en cuanto a por qué uno por derecha y el otro gringo por izquierda, Tudor lo explicó al final en la rueda de prensa y él dijo que bueno, que ellos se sienten más cómodos así. McKennie dijo que se sentía más cómodo en la derecha, Wea, que se sentía más cómodo en la izquierda y así los alinea el técnico, ¿no? Pero más allá de esa parte táctica, ¿no? Aquí yo lo que quiero rescatar y también para debatirlos con ustedes es que se filtra la apertura, las ganas de conversar, de hablar con los jugadores, de preguntarle de que esto no es una dictadura totalitaria, ¿no? Que hay veces que tú tienes que confrontarte con el jugador. Mira, ¿tú qué prefieres hacer? ¿Te gusta más alto o bajo? ¿Te gusta más por derecha o por izquierda? Hoy, ¿cómo te sientes? Qué importante es esa conversación, esa comunicación bidireccional que tiene que haber siempre entre el técnico y los jugadores en general, ¿no? Entonces, otra de las cosas positivas que se ha filtrado es eso, bueno, se ha filtrado, ¿no? Lo declaró el propio Igor en la rueda de prensa, ¿no? Seguimos analizando la formación. En el eje, lo mismo, ¿no? Locatelli con Kefren Turam, el doble enganche
Yildiz y esta vez Nico González, que recordemos que el partido pasado había estado en esa posición novedosa, ¿no? De carrilero a todo campo, en la posición que ocupó esta vez McKennie. Este domingo, el día de ayer, Nico en una posición más natural para él, ¿no? Como media punta por derecha, un poquito más alto, más ofensivo, más cercano al área, ambos soportando al 9 que fue una vez más Dusan Vlahovic. Camilo nos saluda, hola pueblo. Por un momento creí que Tudor no haría sustituciones y que Ranieri le había ganado el mano a mano. Fue un buen partido, pero somos horribles en el fútbol aéreo. También vamos a hablar de eso, Camilo, de los cambios, si nos gustaron, si no nos gustaron, el por qué, ¿no? De algunas decisiones o de unas no decisiones que tomó Tudor, sobre todo en el segundo tiempo. Mario Pérez también nos saluda y nos comenta el buen juego de la Juve ayer, pero la noticia de hoy opaca todo. Vamos a entender un poquito a Mario Pérez Betancourt. Buenos días, profe. Iba a comentar del buen juego de ayer, pero la noticia de hoy opaca todo. No ejercer la compra de Conceição cuando ha sido de lo mejor de la temporada es un grave error, fatal. Bueno, Mario, yo honestamente hoy he estado trabajando, no conocía esa noticia, si está confirmado o es solo un rumor, pero Mario, vamos a calmarnos, o sea, es decir que Conceição ha sido de lo mejor de la temporada, yo creo que no es correcto, no es cierto, no es cierto. Y quizás también te dejaste un poco, Mario, llenar la cabeza del humo, de esa sobreoptimismo, ¿no? Y cuando nosotros decíamos atrás en el verano que era muy caro ese préstamo de Conceição, un préstamo tan oneroso para un jugador que no iba a ser tuyo, entonces salían los ultraoptimistas, no, no, pero es que tiene el acuerdo ya con el agente, tiene ya el acuerdo con el Porto, que Méndez ya puso la mano, que está todo arreglado, pero esos eran rumores. Entonces, un préstamo es un préstamo, hermano, un jugador alquilado. Entonces, claro, ahora si tú no ejerces la opción de compra, pues más aún suena carísimo ese precio por Conceição, ¿no? Eso, ¿cuánto fueron? 10 millones de euros por el préstamo de una temporada. Supuestamente ya luego Méndez lo iba a descontar de la cláusula de rescisión que se activaba en el verano. Pero bueno, al final eran todas especulaciones. Vamos a ver, Mario, si es como tú dices y no se queda picantico. Es una lástima, un jugador que a mí me gusta, un jugador para los segundos tiempos, pero los precios son altos. O sea, si estamos hablando de 10 más 40, estamos hablando de unos 50 millones por el jugador. Quizás es demasiado, quizás es demasiado. Pero bueno, vamos a ver, lo veremos. Nos saluda también Bianconeri 1982. Chao ragazzi, se nota el cambio de mentalidad, coincido. Un empate con sabor amargo. Dice que vamos por el camino justo. Forza Juve. Nos saluda también nuestro amigo, que yo aquí, cuando leo Mirando al Misterio. ¿Qué tal, profe? ¿Qué crees que esté pasando con el juego aéreo? ¿Por qué tanto defensivamente como a la ofensiva nos está yendo mal? ¿Será que Mota no practicaba los tiros de esquina o qué? ¿O qué es lo que yo quiero saber acá? Porque parece que se conecta el Capi. Veo allí Joshua, pero no veo la cámara. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Estás allí, todo bien. ¿Y tú? Estoy. No puedo poner la cámara, pero estoy. Entonces vamos contigo sin cámara. Tú, cuando estés por allí, interven, interrumpe. Usted es el que manda, Capi. Acá estábamos hablando bueno, estábamos antes analizando la situación de Conceição, que Mario nos decía que ya se había hecho oficial que no se ejercía la compra de Picantico. ¿Nos confirmas, Capi? No es oficial, es lo que se está manejando en términos de los periodistas que están diciendo que
la Juventus está en el momento, pues, parada, ¿no? Porque tiene que entender cuál va a ser su futuro. No es ninguna novedad. Lo que pasa es que Cambiaso, pues, perdón, Conceição publicó esa foto en su Instagram, entonces como genera interacciones, entonces los periodistas aprovechan y le empiezan a sacar más matices a la cosa. La cuestión es que la Juventus está en esa posición desde que no tiene la calificación a la Champions League asegurada. Si no tienes la calificación de la Champions League asegurada, ¿cómo vas a tú decir si vas a rescatar o no a Conceição, Kolo Muani, Veiga? Entonces también salió ese rumor que la Juventus le contactó al Paris Saint-Germain para decirles que no van a tratar de renovar el préstamo. Suena lógico, ¿no? O sea, dentro de las situaciones en las que se está, el entrenador cambió, no tienes obligación, ni siquiera tienes una cláusula de opción de compra de Kolo Muani. Por ende, pues por ahora todo frenado en Casa Juve en cuanto a la gente que está en préstamo. Tiene todo el sentido del mundo para mí. No veo una novedad al respecto, a menos que me equivoque en algo. No, Capi, es que esto lo decía yo semanas atrás cuando se hablaba de que iba a venir Tudor como traghettatore. Entonces, ahorita lo que se está viendo es consecuencia de aquello, porque tú comentas lo de la clasificación o no a la Champions League, que sí, eso es un punto, pero el otro punto que yo creo que es aún más grande es el tema de la incertidumbre en el banquillo del año que viene. Claro. Porque si tú no tienes una directiva confirmada para el año que viene y un cuerpo técnico confirmado para el año que viene, ¿cómo tú planificas el año que viene? O sea, entonces, Exacto. claro, Junto le dice, tú no me confirmas, tú no quieres que yo te... Junto en este momento está cumpliendo las órdenes que le dieron desde arriba. No me comprometas dinero para el año que viene. Ok, entonces llamo, mira, no voy a rescatar porque rescatar significa comprometer dinero. Claro. Y si encima, yo no sé si el año que viene va a venir, me lo invento, Antonio Conte da Leche, y a Antonio Conte da Leche no le gusta Picantico Conceição, entonces ¿para qué voy a invertir 40 millones en un jugador que viene el técnico del año que viene y no le gusta? Exacto. O no da una preaprobación, un visto bueno, o sea, es que es lo lógico. Entonces sí, muy bonito lo de Tudor hoy, o sea, todos yo creo que vamos a coincidir en que hay un cambio de mentalidad, se ordenó la casa, el equipo se ve más unido, un montón de cosas positivas, sí, pero yo lo decía hace semanas, la Juventus tiene que tomar decisiones fuertes ya. No podemos seguir esperando y estirar la incertidumbre y comprometernos también en la planificación de la temporada que viene, porque este año, bien que vaya, vamos a llegar cuartos con otra vez 0 títulos, no vamos a ganar nada este año. Y si Correcto. tú no planificas bien el año que viene, lo más probable es que tampoco vayas a ganar nada el año que viene. Entonces, a ver, ese es el tema, ese es el tema. Y la otra pregunta que estaba conversando con Mirando al Misterio justo cuando entraste era lo del juego aéreo, ¿no? Y acá yo no No, sé si darte la palabra a ti, porque tú aquí te hierve la sangre a ti con lo del juego aéreo. no. O sea, una vaina, yo de verdad, o sea, yo me voy a morir en ese barco todo el año porque es realmente patético. No se puede ser un equipo de fútbol y no saber atacar en juego aéreo y defender el juego aéreo. O sea, yo de verdad me faltan los adjetivos calificativos. O sea, que no Pero sé cómo describir esta vaina. te lo explicó Tudor, ¿no te convenció la explicación del bueno de Igor? Pues él dijo que vi el problema y tiene que trabajar en eso, ¿no? Y A en la ver, rueda él de te presentación, identificó dos problemas. Él te dijo, primero, hay un tema de estructura física. O sea, él alega que la estructura física de sus jugadores hace que sufras el juego aéreo, o sea, que no tienes grandes tipos altos, estructurados de buen juego aéreo y por eso lo sufre. Y lo otro es que él dijo que hasta ahora no había tocado la forma como defendía el equipo en la pelota parada, que es una defensa en zona. La Juventus con Mota hizo zona y
estos 2 partidos con Tudor sigue haciendo zona. Entonces, Correcto. esas son las explicaciones. Él dijo que iban a trabajar a ver si podían cambiarlo, pero claro, ahí puedes cambiar solo una de las dos, que es la forma como defiendes, pero no puedes hacer que Kalulu crezca 10 centímetros, por ejemplo. Pero fíjate, Enzo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esperemos que pueda trabajarlo porque obviamente es obvio, fue obvio desde la primera semana del campeonato y fue obvio que se decidió nunca trabajar eso. Entonces la fase de defensa en centro, en juego aéreo, se tiene que empezar a trabajar en abril, ¿ok? Tócate los huevos, en abril. Pero la parte física, que yo puedo entender el punto, a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, la gente que físicamente uno, en teoría, no deberían ganar cabezazos, son los que normalmente tienden a tener cifras más altas de varios ganados. Y me refiero a McKennie y a Nico González. Pero en fase defensiva quizás deberían estar, Te o no sé cómo escuchamos, funciona esto. te escuchamos entrecortado en este momento. No sé si te estás desplazando. Voy a interrumpirte a ver si te mejora la conexión. Y bueno, Nico González es un gran cabeceador, o sea, tiene un salto muy importante, Nico, a pesar de no ser tan alto físicamente, ser un jugador de estatura promedio. Samuel Mondragón dice: Andiamo, Mr. Tudor. ¿Tuvieron día libre los chicos hoy? Acaba de llegar el entrenamiento en la Continaza. Bueno, aquí Mondra preguntándome a mí, ¿no? Que podríamos responder como tú, ¿verdad? Me quito los lentes y acá empezamos a responder como Tudor en cualquier momento. Capi, a ver si ahora te ha mejorado un poquito el audio. Cuéntanos. Bueno, no, o sea, era eso, yo creo que lo subrayaste, ¿no? O sea, Nico González y McKennie, que son dos, digamos, no tan altos, tienen a ganar más cabezas no sé, los defensas que supuestamente son más altos. Entonces, la estructura, el argumento de estructura física llega hasta cierto punto. También tiene que ver, digamos, una táctica personal de los jugadores. Y si realmente somos dependientes únicamente de Bremer y de Gatti para ganar cabezas en defensa, entonces, coño, preocupante. Sí, yo lo de que se siga hablando de Bremer a mí me causa un poco de malestar, ¿no? Yo creo que no tiene sentido en este Totalmente, momento totalmente. hablar de Bremer. Lo que tiene sentido es hablar de el tipo que más sabe de la historia de la Juventus en todo pueblo Juve. Marquito, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, profe? Bien, ahora mejor, Marquito, ahora mejor. Tenemos al Capi ahí en audio, tenemos a la gente conectada, el pueblo muy activo en los comentarios y bueno, Ah, coméntanos tú también, ¿cómo viste este Juve, Roma 1, Juve 1? se escuchaba mal el cap y decidí subirme yo, así que se podía escuchar a alguien que hablara mejor, ¿no? Porque no hay no todo entrecortado como él. Y nada, no tengo mucho tiempo porque tengo que irme en breve, pero nada, ¿no? Vi una buena Juve, profe, vi una Juve un poco más práctica que claramente sigue teniendo su límite, que son casi los mismos que tenía antes, pero como decía justamente Joshua, no te puedes empezar a trabajar a ciertas dinámicas de equipo en abril. Tienes que hacer con lo que ya tienes y tratar de sacarle lo mejor que tú consigas yendo ajustando las cosas, pero no se puede reempezar a construir. Así que una buena Juve, una alineación que tenía sentido. eh, no me disgustó sobre todo por la actitud, o sea, entramos contra el equipo quizás más en forma de la Serie A en este momento, que venía de 7 victorias seguidas, que es una competencia directa para ir a Champions, era súper importante no perder, entramos a la cancha con la justa actitud, los primeros 25 minutos por lo menos jugamos casi solo, lo empujamos en su propia mitad de la cancha y no salieron de ahí. Luego, claramente, lo que no se entiende es cómo este equipo llegue a un cierto punto del partido que parece que ya no pueda más.
Luego al final del partido ayer nos recuperamos un poco, retomamos un poco el control del partido, pero tuvimos unos 20 minutos por lo menos en que parecíamos agotados del todo y básicamente no entiendo por qué, però toda esta non c'è più riposo che decía el segundo de Motta, donde está todo ese trabajo que todos estos entrenamientos que nunca nos habíamos entrenado así en la vida y todas las cosas que dijimos en agosto que se dicen con cualquier nuevo entrenador que viene al final siempre son palabras que hay que comprobarlas, Bueno, ¿no? si No yo te pudiera escuchamos. añadir a eso, Marco, ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha? A ver, dale ahora. Estás con un poquito ahí cortado, pero a ver, inténtalo. A ver, no, yo quería añadir a lo que decía Marco sobre la preparación, ¿no? El noche più riposo. Está claro, Marco, que al final esa preparación fue muy No, a Capi, tirarme piropo, pero lo donde siento. hablamos de No la cantidad entendemos de nada, lesiones. Capi, no hemos entendido Capi, lo prácticamente nada. siento, te tengo que cortar porque se entrecorta mucho y no es inteligible tu mensaje. Yo, aprovechando lo que comentaba Marco, hace un momento yo estaba conversando sobre algo similar, Marco, que era la sobreexcitación general que había en el ambiente Juve al inicio de la temporada. ¿No? La sobreexcitación con el mercado, era lo que comentaba yo antes, y ahora tú comentas otra sobreexcitación, que era la que teníamos con el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, el fanático es así, una frase de un audio, de un video de redes sociales, se extrapoló a niveles insospechados y con una frase de 3 palabras, non c'è più riposo, 4 palabras, ¿cuántas son? Se extrapoló a que ahora sí teníamos una buena preparación física, ahora sí el equipo iba a correr, ya no, porque claro, en ese momento también había que meter el otro factor, ya salimos de el calvo terrorista y toda su gente que no sabía nada de preparación física. Entonces, toda esa sobreexcitación lo que hizo fue infligirnos a nosotros mismos mentiras por todos lados. Porque capaz esa frase del preparador físico es una frase que dice un hombre que está entrenando a un grupo de gente que puede decir cualquier Por cosa. supuesto, O sea, Enzo, entonces... por eso que a Entonces, veces yo lo digo, y se toman demasiado en serio ciertas cosas que se dicen, inclusive estamos ahí pasándonos el rato, analizando ruedas de prensa, analizando lo que uno le dice al otro, a saber seguro se lo dijo porque a mí todas estas cosas me dejan siempre un poquito frío porque al final es la cancha que habla y por mucho que se dijo este año nunca hemos podido ver una condición física envidiable, seguramente las lesiones de la primera parte de la temporada han influido bastante, pero la verdad que yo llegado a este punto de la temporada, si te digo que es lo que más te decepcionó en esta temporada, yo diría que una de las cosas que más me ha decepcionado es la condición física, porque nosotros casi siempre no parecemos estar a la altura en términos de condición física. No llegamos a los 90 minutos, dejamos grande parte del partido en la mano de los demás porque se nos nota cansados, se nos nota que ya vamos a un ritmo más bajo. Y eso ha sido una constante durante toda la temporada. Cuando empieza la temporada uno siempre dice, sí, bueno, cargaron, ahora ya va a mejorar o se están manteniendo un poco porque luego en marzo ya verán cómo van a correr. Estamos en abril y estamos destrozados a pesar de llevar ya un mes jugando un partido a la semana, con una pausa de selecciones en el medio. Marco, ¿tú no viste cómo el close-up que le hace la cámara a Nico González cuando es sustituido? O sea, el tipo parecía esos jugadores que lo enfocan después de una prórroga, ¿no? Después de 120 minutos de esfuerzo, que el tipo no puede más con su alma. Así estaba saliendo Nico al minuto 65 de este Juve Roma, ¿no? Entonces, es un poquito lo que tú dices, es raro porque
60 minutos es lo que aguanta un profesional promedio, no sé, en el fútbol venezolano, ¿sabes? Este tipo de jugadores de otra categoría. Entonces, Es verdad también que yo creo que Tudor justo a Nico y a Ildiz ayer le ha exigido, ¿sabe? La tarea más, ¿cómo se dice? Agotadora. O sea, ellos han trabajado muchísimo, han cubierto mucha parte de campo. Me parece que a pesar de que, por ejemplo, a mí Nico no me haya encantado, Ildiz empezó bien para perderse un poquito y todo, pero en cuanto a entrega y a cumplir con esa tarea también en la fase defensiva, en irse a buscar la pelota más bajos, en cubrir también los inserimientos, ¿cómo se dice? sí, Inserimenti. las entradas al área, ¿no? Las entradas de los mediocampistas que entran desde atrás han cumplido y me parece algo, digamos, si uno quiere buscar las pequeñas novedades, los pequeños cambios que se hicieron ahora ya y que se pueden percibir con el cambio de entrenador, eso me parece uno. Y vamos a ver otros más adelante, Marco, pero es importante resaltar esto, sí que es importante resaltarlo. José Daniel Navarro, miembro por 19 meses consecutivos. Esto es, bueno, solo los más grandes de la comunidad de Pueblo Juve son capaces de lograr hazañas como estas. Muchas gracias, José Daniel, y a todos los miembros del canal. A los que no pueden suscribirse, lo único que les pedimos es que nos sigan, que compartan el contenido y, por supuesto, que dejen el like. No. ¿Cómo van esos likes ahí? Capi, yo no sé si tú sigues con nosotros o no, si te ha Yo estoy mejorado el aquí, no sé si audio. me escuchan mejor ahorita. Ahorita está un poquito mejor, puede ser. No sé qué nos iba a comentar antes, ya se me olvidó. No, yo lo único que iba a comentar es tanto nos había gustado, al fin fue negativa, que, o sea, la cantidad de lesiones musculares, ¿no? Si dejamos aparte las lesiones, digamos, físicas, de esqueleto, de coyunturas, las lesiones musculares son muchísimas este año. Eso te habla de que la preparación física que se hizo a principio de año, la cual todos pensábamos que iba a ser la solución a todos los problemas, no solo no fue suficiente, al contrario, o sea, fue negativa, hizo daño, porque no es normal tener tantas lesiones musculares. En uno de los banquillos que lancé, o sea, hablamos, ¿no? De que en el Tutto Sport entrevistaron a un ex preparador físico de la Juventus y médico fisioterapeuta, y él dice que en un promedio, en una temporada, tú puedes estar entre 17 y 25 lesiones musculares, y nosotros sobrepasamos ya las 30, o sea, no es normal. No, y también el uso de los jugadores, ese uso raro que hacía Thiago de los jugadores, los aparecía, los desaparecía, luego los imprimía. O sea, eso tampoco ayudó a ese punto, pero seguimos adelante, chicos, seguimos adelante porque nos hemos llevado media hora de programa y seguimos todavía en el 3-4-2-1 de Tudor, ¿no? De cómo arrancaba el partido. Mira, pero aquí la gente empezó a picarse con las suscripciones. Danilone Martínez, 5 membresías de regalo al canal Pueblo Juve. Grandísimo Danilone, ex capitán de la Juventus, pero eso sí, miembro y suscriptor, que ahora no solo él es suscriptor del canal, sino que le regala 5 suscripciones de cortesía a los miembros que están conectados ahora mismo al directo. Los que se lleven ese regalo, pues levanten la mano, le agradecemos a Danilone y bueno, los que se lleven ese regalo tienen el compromiso de seguir con la membresía por el resto de los meses. Acá nos dice, ¿dónde está aquí el comentario de? Iba a leer un comentario, Marco, de Dieguito, que nos dice lo siguiente. Marco tiene poco tiempo porque tiene que ir a hacer kickboxing. ¿Confirmas o desmientes? Espero que no, pero no puedo desmentir del todo. Depende No, de cómo. no confirma ni desmiente. Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. O sea, tú vas a ir a un partido de fútbol
a dar pataditas y bueno, y se puede convertir en kickboxing. Bueno, sí, somos No, Marco, dale, no, no puede ser, no puede ser. No, Pues, espero que no pase nada. Pero partido caliente esta noche, cuartos de finales partido de playoff caliente, contra partido caliente. equipo históricamente rival con el que no nos dejamos muy bien la última vez que jugamos hace mes y medio, así que vamos a ver. Cómo no está el Capi ahí filmando como la última vez que te vimos ahí en esa partidita? Pero seguimos, chicos, seguimos adelante porque queríamos ver más cositas, más cosas del Roma-Juve, y esta es la gran novedad, esta es la gran innovación estratégica que está introduciendo Tudor y que no habíamos visto. Bueno, obviamente, repito, era imposible verla antes porque no jugábamos con defensa de La gran tres. innovación estratégica, Enzo. Claro, para la Juventus es una innovación porque no solo que empieza la defensa de tres, sino que le permite esta subida al ataque, ¿no? De los centrales. Esto es muy estilo Inter, no quiero decir que era algo que no existía y que lo inventó Tudor, no, pero en la Juventus esto no lo habíamos visto. Y acá estuvo muy marcado durante el partido como de esa línea de tres, el único realmente posicional era Veiga por el medio y los dos centrales, stopper derecho e stopper izquierdo, Kelly y Kalulu, se desenganchaban al ataque constantemente, ¿no? Acá en esta vez vemos a Kelly, en esta vemos a Kalulu, y fue una variante que se vio durante todo el partido y que es importante porque luego dio sus resultados y generó el gol de la Juventus. También lo comentaba al principio del episodio, la gente muy enganchada con el análisis táctico de los partidos, y esto a mí me llena de alegría que coincidamos en los análisis tácticos porque fue muy notorio y muy importante esta variante que ¿Te puedo hacer introdujo una Tuve. pregunta, Enzo, sobre ese tipo de variante? Sí, ¿Por qué, en tu opinión, Motta no lo hacía, no usaba esta arma? Cuando, te digo, a mí me contaron que era una de sus especialidades y parecía que no pudiese jugar un equipo sin Calafiori que jugaba de esta forma. pero es que la primera diferencia, Marco, es que es defensa 3 y no defensa 4. Eso sin Eso, duda, si sé que con la defensa 3 es más natural, pero él lo hacía con una defensa de 4, jugó casi toda la temporada con una defensa de 4 y le gustaba mucho tener a los centrales que subieran a hacer juego para probablemente abrir espacio, hacer confusión, porque cuando se, sabe, subir con los centrales es un riesgo, pero es verdad que no hay nada más caótico que te llegue a atacar un central de defensa, porque la primera marca salta seguro y luego si él avanza, estás obligado a escalar marcas y a dejar espacios al equipo que te ataca. lo que pasa es que es difícil de responder la pregunta, ¿no? Ahora que la analizo, si nos ponemos a analizar lo que era el flanco izquierdo de la Juventus, recuérdate que el lateral izquierdo era Cambiaso. ¿Y qué hacía Cambiaso? Se metía más bien por dentro, no iba profundo, se metía prácticamente como mediocampista al lado del 5 para tratar de crear juego. Eso ya por cuestión física le cortaba el camino a un ataque del central izquierdo. Y por el lado derecho, ¿quién fue el lateral derecho más común de Motta? Sabona. Entonces, te digo, a veces lo vimos con Gatti, yo creo que Gatti a veces hizo estas galopadas hacia adelante. El tiempo que jugó Kalulu también quizás lo hizo en alguna oportunidad, pero yo creo que se creó un juego de tal confusión que cosas que resultaban muy claras y muy fáciles en Bolonia, como tú lo mencionaste con Calafiori sobre todo, no fueron capaces de desenvolverse en la Juve de Thiago, que al final terminó en un caos y en un poco entendimiento también de parte de los jugadores de qué tenían que hacer,
cuando quizás tenían demasiada información, fueron atacados de demasiada información, demasiadas indicaciones, perdieron naturalidad, se convirtió todo en algo tan lento y mecánico y era tan complejo que al final no salía nada. Entonces, no sé si con esto creé más confusión o logré responder algo, ¿no? No, pero sí, me diste una respuesta y te digo que probablemente sí, o sea, mucha complicación en esa idea de juego y ya solo regresar a ideas de juego un poco más lineares ayuda al equipo a expresarse de forma mejor. Así es, así es. Mira, por aquí creo que están apareciendo, Marco, los que se ganaron La el regalo membresía, no, de Danilone, ¿no? La membresía. Yo no sé si es Neft, creo que fue uno de los ganadores Neftalí. No sé si Mirando al Misterio, mira, Mirando al Misterio, sí, gracias, Danilone, por esa suscripción. A ver si hay alguno más. Bueno, de verdad que bonito, qué bonita el gesto de Danilone. Nos comenta también Eder Castillo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir botando la plata con Dusan Vlahovic? Ya va al ataque, Eder. Este señor no puede seguir jugando en la Juve un segundo más. Por otra parte, si no juega con Seisao, no hay nada de ataque para la Juventus. Bueno, esto no es cierto, Eder. No es con Seisao la única opción ofensiva de la Juventus. Bueno, justamente acá te estamos mostrando una alternativa y bueno, cada vez que toca la pelota a Gildi, sobre todo en el primer tiempo, es una opción ofensiva, genera desequilibrio y yo creo que es el gran generador ofensivo de esta Juventus, sobre todo en la idea de Tudor, que tiene que terminar todavía de reencontrar a Vlahovic. Yo aquí coincido, Eder, es un jugador que todavía se ve no cómodo en la cancha, no se lo ve disfrutando de jugar al fútbol, siempre como mal encarado, siempre como con una mala actitud, como circunspecto, aunque sí, no sé si tú lo viste, Marco, alguna cosita mejor hizo, sobre todo de espaldas al arco, intentó bajar, intentó moverse varias veces, tratar de pivotear y juntarse con sus compañeros. Quizás una leve mejoría, no tuvo tampoco grandes bolas para la definición. ¿Cómo lo viste tú, Marco, el partido de Dusan en general? empezó bien, como tú dices, vi que se empeñaba, que era más efectivo en fase de cobertura de la pelota, distribución y tal, pero poco a poco me pareció desprenderse y volverse el solito Dusan problemático de este año. Coincido. Y acá José Daniel nos va a abrir un tema que yo lo quiero llevar hasta el final del programa. Hasta el final del programa con mi opinión. Pero como Danilone lo abre ahora y sé que tú te tienes que ir, Marco, quiero tu opinión sobre el partido de Kalulu. Porque José Daniel dice, salvó un gol muy claro y estuvo siempre cortando balones. Para José Daniel, MVP Kalulu. ¿Tú estás de acuerdo, Marco? No, io credo que Kalulu hizo un partido excelente con ciertos episodios muy buenos. Creo que Kalulu puede hacer hasta más, porque en el segundo tiempo un par de veces me pareció un poco Dormido. perdió de atención. Ahí cuando hace esa, que recupera esa pelota, que lo hace muy bien sobre el jugador de la Roma, que no sé, Ofra Winfrey, ¿cómo se llamaba ese? O quién era, no me acuerdo quién era el jugador de la Roma. Pero ahí también, o sea, tú no puedes confiar tanto en que el árbitro pite un fuera de lugar así, porque si llega un jugador desde su propia cancha y va a buscar ese balón, no le pitan el fuera de juego. Eso me pareció un error bastante grave, a pesar de que luego lo borró enseguida. Así que por mí, Kalulu es un jugador muy bueno, le tengo mucha confianza y creo que puede hacer inclusive más
de lo que hizo ayer, puliendo un poco en ciertos aspectos de atención defensiva. Me quedo con tu opinión, me quedo con la de José Daniel. Yo creo que el Capi se va a quedar, porque ya lo veo instalado en su posición tradicional, con lo cual creo que se va a quedar conmigo hasta el final. Entonces el Capi y yo vamos a mostrar cositas de Kalulu y al final vamos a tomar una decisión. Pero seguimos adelante, chicos, porque vista esta nueva estrategia de la Juventus de liberar a los dos brachetos, ¿no? Se dice mucho en Italia, se usa la palabra, los dos stoppers que acompañan en esa línea de tres. Vamos a ver el tema de la presión alta, que no se había visto demasiado el fin de semana pasado, pero yo creo que acá en el primer tiempo fue muy notorio. Una presión alta muy agresiva, una reagresión tras pérdida también notoria de parte de la Juventus de Tudor, y este fue uno de los casos, ¿no? Vemos como muy adelantada, muy hambrienta, ¿no? Esa presión alta de la Juventus en búsqueda de no dejar salir a la Roma y de recuperar la pelota, y que en el primer tiempo funcionó muy bien, porque las estadísticas del primer tiempo, ahora no tengo el número, pero fue una cosa como 65-70% de posesión de la pelota. La Roma prácticamente no pudo tener la pelota, no pudo salir. A pesar de ello, no dejó de ser peligrosa, ¿no? Y esta también es uno de los grandes, de las grandes virtudes de equipos muy prácticos, ¿no? De equipos pragmáticos, como son el estilo del viejo zorro Ranieri, que no necesitan de una gran producción de juego, de amasar la pelota o de grandes posesiones para luego ser peligrosos en el área rival. Porque fíjate, la Roma sufría la presión de la Juventus, pero no iba tampoco ellos a presionar. Fue una Roma más bien hasta pasiva. En ese caso, aquí uno de esos ejemplos también en el primer tiempo, como la Roma espera en su media cancha con sus 9 hombres, solo Dovic estaba liberado de la marca posicional y Locatelli se bajaba y tenía total libertad para armar el juego de la Juventus, y yo creo que lo hizo. Yo creo que quizás en esta ocasión el gol de Locatelli va a embellecer un poco su performance, pero yo creo que jugó bien. Yo creo que trató de mover la pelota rápidamente, abría para un lado, para el otro. Claro, también no estaba bajo presión, entonces eso le permitía salir un poco más cómodo, pero yo creo que fue un buen partido de Loca y fue una de las figuras del partido. Pero con todo esto, con este planteamiento de partido, la primera ocasión la tiene la Roma, porque, y acá añadimos una primera sección al capítulo El partido de Kalulu. Acá una salvada impresionante del francés, porque esto es una jugada muy básica, ¿no? La de toda la vida, de bola al 9 de espalda, físico, le gana, lo ridiculiza Dovic a Veiga en el duelo físico, le abre la pelota a Cristante, que viene entrando de segunda línea. Cristante solo dispara prácticamente a golpe seguro y aparece la barrida salvadora de Kalulu, y esto es salvar un gol, Marco. Sí, no, bueno. Eso Kalulu vale un gol. Capi, tú estás por ahí, ¿no? Sí, o sea, ¿qué quiere que te diga de Kalulu? Yo me estoy enamorando de Kalulu, o sea, yo sé que ¡Opa! el gol tuvo él parte o gran responsabilidad, pero, o sea, para mí Kalulu fue uno de los mejores del campo, fue fundamental no solamente en la fase defensiva, como este ejemplo, la recuperación de balón, subió con el balón, creó una jugada para Vlahovic también. O sea, yo creo que de verdad, Ana, pobre in tempo dance, porque tener que ver Kalulu cada vez jugando así cuando juega con la Juventus, lo único que te hace es odiar más a tu propia directiva del Milan. Un saludo para Intempo Dan, siempre en sintonía. Seguimos adelante porque viene la respuesta de la Juventus, ¿no? Esto me gustó. Nos meten un golpe, bueno, un golpe, una ocasión, ¿no? Un casi gol de la Roma, pero de inmediato hay una reacción de la Juventus que sigue haciendo su juego, que estaba mejor en ese momento del partido de la Juve,
pero no se deja, ¿cómo te digo? No sufre el golpe y se baja, no, al contrario, el Juventus sigue para adelante y llega a una ocasión también muy bonita de la Juventus. Acá uno de los ejemplos de una buena acción de Vlahovic, ¿no? Se sale de su zona, baja unos metros, recibe de espalda, se junta con Yildiz, por supuesto, sigue, hace lo que pide la jugada casi siempre, el turco sigue abriendo la bola hacia la izquierda para Weah, que llega para el fondo, tira también un bonito centro para la aparición de Nico, que como comentábamos hace un momento, es un muy buen cabeceador, siempre lo ha sido, gana el cabezazo y acá una grandísima parada de Svilar. Yo lo digo siempre, uno de los arqueros de la Serie A que más me gusta. ¿De dónde es este Svilar? Serbio, puede ser. Aquí Puede ser. me Esloveno. dice un rumeno. O serbio. A ver, lo estoy buscando ahorita. Serbio. Serbio, me encanta este Svilar que prácticamente le saca el gol desde el ángulo. ¿Saben quién es el máximo fanático de Svilar desde tiempos atrás? Dieguito, seguro. Dieguito. Exactamente, el Mac Hater. Pero es que los que sabemos de fútbol somos así, Dieguito. Dieguito va a tapar hoy en el partido, Marco. No estaba hoy, Dieguito. No te convocaron, Diego. No quiso venir. Tiene ese portero que tiene el equipo de Marco es arrechísimo, ¿eh? Es difícil ¿sí? competir contra él. Sí, muy bueno. Mira. Muy bueno. Bien. Está bien. Mira, ahí, pero ahí profe, apareció aquí... un tempo, ¿no? No sé si lo pusiste. Sí, ahí está justo hablando de la rechera de... yo en esta jugada, fíjate, porque también la menciono el banquillo de hoy, a mí lo que me pudrió de esta jugada fue la reacción de Vlahovic al final. Porque sí, es cierto que él empieza bien la jugada, pero después, en vez de hacer una corrida coherente para tratar de buscar el balón en un pase de Weah, se marca, corre hacia la marca y corre a un lugar donde Weah nunca se la va a pasar. Entonces Weah hace la decisión correcta de centrarla a Nico. Y yo no sé si tú recuerdas el regaño que le pega Vlahovic a Weah por haberla centrado y no pasársela a él. Y yo, coño, o sea, yo ahí digo, no puede ser. O sea, no puede ser que tú te equivocas y encima le tiras encima al carajo que hizo una asistencia que casi es gol la vaina. Ay, yo la verdad sí, es que... yo creo que... Pero es parte y parte, ¿no? Parte de lo que estábamos hablando antes, que Vlahovic sigue siendo un jugador con esos temas mentales y que sigue metido en ese laberinto del que no es capaz de salir. Yo no sé si tiene que cambiar de psicólogo, cambiar de novia, de mujer, o de equipo, no sé, pero de algo tiene que cambiar para ver si sale de ese loop tóxico consigo mismo. Y por otro lado, yo creo que él pedía un pase antes, ¿no? Yo creo que Weah quizás fue muy profundo. Si hay un instante de tiempo en el que si Weah mete el pasecito atrás, quizás Vlahovic podía haber conectado, pero bueno, coincido, o sea, no tienes que tampoco armarle esa bronca al jugador, porque recordemos que siempre el jugador que tiene la pelota es el que toma la decisión. Tú le marcas el pase, haces el movimiento, pero el que decide es el compañero. Y si el compañero tomó otra decisión, que aparte también fue buena, y de hecho, el cabezazo de Nico, hay un milagro del arquero, la bola termina en el palo, o sea, fue una acción buena, ¿no? Si tú terminas con una bronca hacia tu compañero después de una buena acción, ahí habla un poco de egoísmo, ¿no? De egocentrismo, de que a ti lo que te importa es que te lo hubiesen dado a ti y no que al final la acción para el equipo terminó de forma correcta. Seguimos adelante porque acá retrato para Kalulu, ¿no? Antes Kalulu nos gustó, una gran salvada que, como decía Marco, valía un gol. El Capi habló de que estaba enamorado, pero acá el amor Kalulu se duerme una vez más. Pone el culo al aire, porque yo no sé cómo otra forma de definir esta pose de Kalulu, que lee totalmente mal el centro, porque esto es un centro cualquier cosa, esto es un centro al área a lo que sea, digamos, típica vaina que el jugador de la Roma no sabía qué hacer mucho con la pelota, se volteó y tiró un centro a cualquier lado al área,
y acá Kalulu hace una lectura malísima tanto del centro como del movimiento del Shaarawy, de todo mal, termina con el culo al aire, Shaarawy le termina cabeceando y aquí la pelota va al poste y aquí el que se salva es la Juve. Esa defensa, esa jugada se llama la Bonucci. No, ¿cómo habla así de nuestro ex capitán, Capi? ¿Tú no te acuerdas cómo le gustaba defender a Bonucci? Sacaba el culo así. Mira Marco cómo hace que sí. Mira. Ya va. Mira, aquí Bonucci, yo voy a romper una lanza a favor de Bonucci porque No, Bonucci tuvo momentos de ser top mundial en la época de la BBC. Ojo con eso. Entonces, bueno, al final de su carrera, Bonucci ya se lo comió un poquito el personaje, se lo comió también ahí el mental coach y toda la historia del liderazgo y tal. Pero Bonucci Prime, mis respetos, ¿ah? Yo estaba esperando el regaño de Marco, no llegó, así que sigo adelante. Dale para adelante. Me salvé. Y viene el gol de la Juventus, señores. ¿Y por qué estábamos hablando de lo importante que era esa desdoble al ataque de los centrales defensivos? Porque gracias a esa estrategia llega el gol de la Juventus. Acá McKennie por fuera habilita esa corrida de Kalulu que venía desde atrás como una tromba, llega al fondo, tira al centro, la pelota hace una trayectoria dificilísima para el golpeo, pero acá la técnica de golpeo de Locatelli es notable, pone el cuerpo hacia abajo, trata de mantenerla abajo, ¿no? Con ese típico golpeo borde interior para obligar a que el balón baje. De hecho, el balón pica en el piso, agarra más velocidad y termina metiéndose pegadita al poste donde no puede llegar es Villa. Y esto es un golazo, Marco. A mí lo que me da un poco de pena es que estos son el tipo de goles de Locatelli que uno quisiera ver más. Y yo es el primero que recuerde de esta forma. Locatelli en nuestros corazones y bueno, todavía queremos que despierte y que siga en esta línea. Yo quiero ver al año 3, 4 goles de Locatelli de media distancia, goles pesados, goles importantes para desbloquear partidos, goles como este, Marco. Sí, claro, por supuesto. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos esperando que el remate desde fuera del área vuelva a ser una de nuestras armas? Supuestamente Locatelli debería tener más goles así. Este año no sé cuántos goles marcó, pero tiene la posibilidad de hacerlo. A veces no sé si le falta un poco de personalidad, un poco de lucidez. Pero ayer metió un gran gol y de ahí jugadores como Locatelli en la posición en la que juegan están obligados a tirar más, en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo, pero y también tienes que tener una cierta efectividad en ese disparo. No te digo que todas van a ser gol, obviamente, pero por lo menos disparos fuertes, que vayan al arco, que vayan dentro del espejo del arco, aquí no, el specchio de la porta, se dice en italiano, no sé si hay una españolización, ¿no? Pero tiene que insistir Locatelli en esto porque lo hemos visto, el disparo lo tiene y lo tiene desde que tenía 18 años y nos los clavó a nosotros, ¿no? Su primer gol en la carrera. Entonces, esas cosas no se pierden, más bien se mejoran y tiene que insistir. Nos dice Stockwell, buenas tardes muchachos, ¿no les parece que hubo muchos jugadores de la Juve ocupando el mismo espacio durante el partido? No sé, Stockwell no había tenido esa impresión. ¿A qué? Profundízanos un poco más y igual no nos terminas de vender la Yo idea. creo que se refiere a esa colisión donde jugaron Nico, Ildiz y volvía Vlaho y entraba McKennie, entraban los centrales, ahí probablemente, en sus 3/4 de campo, en la zona más central. Probablemente es ahí donde él quiere decir que muchos jugadores ocupaban el mismo espacio. Bueno, puede ser. Al final recordemos que McKennie no es tampoco un
extremo puro, ¿no? Un carrilero puro, no es un hombre de banda. Se puede adaptar a esa posición muy bien, sí, pero al final su naturaleza lo lleva a irse para el medio. Lo mismo, Pero quizás te parece que al contrario, el único que por el tiempo que jugó pisó muy poco esas posiciones fue justamente Cop Miners, que debería ser el jugador que ahí mejor se encuentra, ¿no? Por esos lados de la cancha. lo que pasa es que lo de Cup Miners ya cada vez es repetitivo, ¿no? Hablar de la posición de Cup Miners, de qué hace, de qué debería ser, porque es que no encuentra, no parece, no parece encontrar su lugar en el mundo, en el universo. Yo no sé qué pasa con este tipo. También es otro que, como Vlahovic, la impresión es que hay un tema también interno, un tema ¿Pero tú crees mental. que se lo digan de jugar siempre por banda, acercarse a la banda, o es él que va buscándose espacios y al final termina ahí? No creo, Marco, yo no creo. ¿Quién en su sano juicio le pide a Cup Miners que vaya por fuera? Ni Mota, ni Mota, que estaba medio loco. No sé, porque siempre está por fuera. Y sobre todo No lo sé, últimamente. no lo Al sé. principio no tanto, últimamente sí. No lo sé qué pasa con este hombre. Voy a hablar de las bandas en el segundo tiempo porque yo creo que pudimos haber hecho más cositas y no las hicimos. Y no las hicimos. Pues, Eh, acá, profe, yo aprovecho para dígame, saludarte que me tengo que ir. dale, dale, no, Marco, yo aprovecho para agradecerte porque tú, aunque sea media horita de tu Claro. sabiduría, le aportas muchísimo al programa. Pero ahora mismo sigo escuchándolas, desde el Bueno, entonces carro. espero estar a la altura. El Capi se me desapareció también, no sé dónde está, pero aquí seguimos con el chat. Gracias, Tienes Marco. todavía un tiempo para analizar, así que hay Tenemos un tiempo. tiempito para Me vas a analizar acompañar hasta que llegue allá. el peor de los Chao, dos tiempos, pueblo, ¿no? chao, profe. Marco y el Capi estuvieron el mejor tiempo, que fue el primero. El segundo igual no fue tan bueno. Acá Stockwell estaba completando, ¿no?, su intervención anterior. Estaba por la raya McKennie y se desmarcaba por la derecha, era Kalulu, y Nico se quedaba por el medio. Bueno, forma parte de esa situación, ¿no?, de lo que comentábamos. McKennie por la derecha, Kalulu y Nico por el medio. Bueno, pero esa aparición sorpresiva de Kalulu te rompe las defensas rivales, Stockwell, porque es inmarcable. ¿Cómo a quién marca al stopper derecho que te llega vacío corriendo desde la defensa? Es muy difícil de marcar. Esto es muy marca Pipito Inzaghi en el Inter, ¿no? Simone Inzaghi. Esto lo hace mucho el Inter, lo lleva haciendo muchos años, sobre todo con Bastoni por la izquierda, pero ahora han conseguido también a Pavard, que lo hace por la derecha muy bien. Entonces, son situaciones muy positivas que se terminen de crear y son opciones ofensivas importantes. McKennie juega con los zapatos puestos al revés. Ay, Dieguito, bien, McKennie. Ojalá todos le echaran bola como le echa bola a McKennie, ¿verdad? Yo hoy no voy a criticar a McKennie, que hace siempre su desgaste, hace siempre sus partidos dignos, hace el trabajo defensivo y bueno, yo no voy a criticar al Big Mac, que otra cosa es que lo pongan a jugar de 10, ¿no? De enganche, eso es otra cosa. Pero menos mal que ya ese personaje no está entre nosotros. Y bueno, con este gol, la Juventus sigue en ventaja 1-0 y cerramos el primer tiempo en ventaja, que siempre es importantísimo, ¿no? Irse al descanso en ventaja. ¿Qué fue lo negativo? Lo negativo fue esto, que en las primeras dos acciones, los primeros 2-3 minutos del segundo tiempo nos empatan. No pudimos aguantar esa ventaja. Ranieri mete un cambio y ni siquiera podríamos decir que el cambio de Ranieri dio resultado, el cambio táctico, quiero decir, porque el hombre que entra, Shomurodov, fue el que termina haciendo el gol. Creo que prácticamente la primera pelota
que tocaba, hace el gol Shomurodov, pero el cambio de Ranieri era un cambio bastante ofensivo. Él quita a Hummels, quita al defensor central, rompe la línea de 3 y queda defendiendo con 4 y suma un delantero más, suma a este Shomurodov al lado de Shomurodov, como se llame, al lado de Dovic arriba, y como te digo, el gol no llega precisamente por ese nuevo parado táctico, pero es Shomurodov el que termina conectando el gol. Es una pelota parada, es un córner que gana un primer cabezazo el jugador de la Roma, hay una parada de Di Gregorio y luego el remate, el más vivo de todos, es Shomurodov. Pero acá lo que yo quería destacar, y otra negativa para Kalulu, es la dormida, ¿no? Este jugador que una vez más se desentiende de la marca, se desentiende del estar vivo, del estar metido en la candela con esa actitud propositiva, porque acá, fíjate, y por eso yo marco acá el lenguaje del cuerpo, ¿no? La postura del cuerpo de Shomurodov. Apenas él ve el cabezazo que va hacia el arco, Shomurodov ya tú lo ves con una propensión a ir a buscar que algo pase, un rebote, que la pelota pegue en el palo o lo que sea. Está vivo, está metido en el juego. Y fíjate lo contradictorio, que es un jugador que quizás se le podría haber permitido estar un poquito más dormido porque venía recién entrando en el medio tiempo. En cambio, Kalulu está con una postura del cuerpo recta, los dos pies plantados en el piso y con la cabeza mirando a ver qué pasa, como si él no fuera con él la vaina. Entonces, estos son errores muy graves, porque tú, digamos, te puede terminar rematando igual el delantero, pero coño, tú por lo menos tienes que estar activo, tienes que estar pendiente, tienes que estar en la jugada como defensor, en una pelota parada ahí, vivo, siguiendo la pelota, yendo a buscar el rebote de tu arquero, que si pega en el palo, no puedes estar así con esa actitud muerto. Entonces, mal, Kalulu acá, todos ustedes ahí, con una poesía, enamorados de Kalulu, ay Kalulu, pero cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas y cosas malas de Kalulu. Ya habíamos visto un par de cosas buenas, esta es la segunda también cosa mala que vemos. Muy dormido, a mí no me gusta un defensor dormido, un defensor que dentro del área no está en contacto con el delantero, tienes que tocarlo, tienes que sentirlo, tienes que estorbarlo. Entonces, este gol para mí, grandes responsabilidades de Kalulu, nos empatan 1-1 y el partido entra en un loop ahí medio raro, ¿no? No dejaron de pasar cosas, el partido se durmió un poco y viene el momento de los cambios, ¿no? Que siempre es un momento de protagonismo para el entrenador, sobre todo cuando tienes que darle una nueva impronta al partido, sin empatado, perdiendo, o inclusive a veces ganando tú para acomodarte a la nueva situación, y es el momento de los técnicos. Y acá mete un triple cambio, ¿no? Esto es muy también de Mota, que a veces metía 2, 3 cambios de un solo golpe. La diferencia es que acá los 3 cambios son posición por posición, acá hombre por hombre. Entonces el equipo quedó jugando de la misma forma. Salió el carrilero izquierdo, Wea, entró Cambiaso en la misma posición. Salió el 9, Dusan Vlahovic, entró Kolo Muani en la misma posición. Y entró Koop Meiners por un Nico González que, como comentábamos antes, totalmente agotado, con el rostro y un caminar de un desgaste fuera de lo normal para, miren, minuto 67, ¿no? O sea, entonces, para revisar y ojalá pudiéramos entender un poquito más de lo que pasa físicamente con este equipo, porque no es normal este bajón que hubo en el segundo tiempo, en particular en este caso el de Nico González. Se nos dice Kevin, Kopp puede llegar a ser muy importante para la Juve. Sí, Kevin, estoy de acuerdo, pero ¿qué le falta?
¿Qué tiene que pasar para que este hombre despierte también? Este es otro dormido, otro dormilón, otro que pareciera que no tuviera sangre en las venas. Este equipo está lleno de tipos que no tienen sangre en las venas. Entonces, no sé cómo le inyectamos un poquito de picante a ese cuerpo neerlandés. Jared Kort pregunta, como lo táctico, Colo se va en el mercado. Colo se va en el mercado. Dusan no sirve. ¿Quién será el futuro 9 de Tudor en la Nueva Colombia? Bueno, muy, muy jocosa la pregunta de Jared, muy acertada también. Y lo hablábamos al principio, Jared, es difícil planificar. Es difícil planificar para esta Juventus por varios factores. El Capi comentaba el factor económico. No tenemos garantizada la clasificación a la próxima Champions League. No hemos cumplido los objetivos deportivos que te llevaban a los objetivos económicos de este año con la temprana eliminación de la Champions, con la temprana eliminación de Copa Italia, con saber que no vas a estar en el 1-2 en la liga. No, el cuerpo directivo, Juntoli y su equipo no están del todo confirmados para la temporada que viene. No se sabe si van a seguir o van a ser rodeados o reestructurados ese cuerpo directivo. Entonces esto les impide comprometer dinero. Se les pidió que no comprometieran dinero para el año que viene. No sabes si Tudor o quién va a ser el que va a llevar el cuerpo técnico, la parte deportiva como entrenador el año que viene, con lo cual también es difícil planificar de esa forma. Entonces, estas son las consecuencias de las decisiones, Jared y amigos. Tomas decisiones al corto plazo, no eres capaz de tomar decisiones rápidas para aclarar lo que va a ser tu futuro a mediano plazo, y esto te impide planificar cosas tan básicas como, por ejemplo, quién va a ser el 9 de la Juventus. Así de grave estamos, señores, y por diseño, esto está diseñado así, es lo que pidió la alta plana de Juventus. Entonces, bueno, consecuencias. Fernán nos dice, Juventus se volvió un equipo mediocre por culpa de la directiva. Coincido. Video anti-Kalulu. No es cierto los errores. No es cierto los errores y serán mejoras. Bueno, ¿cómo que no es cierto? Ya le estaba mostrando la imagen ahí, tengo la evidencia. Tengo la bala que estoy sacando del cuerpo. Jared, ¿cómo que no es cierto? Danilone, creo que Mota le chupó la sangre a Kaufman, pero se la chupó y la escupió, porque tampoco es que Mota era un tipo, ese era otro ahí, osito dormilón, ¿no? Oliver Di Pillo, Enzo, observando la evolución de los dos primeros juegos con Tudor, ¿qué esperas ahora en esta seguidilla de 3 juegos contra equipos de final de tabla? ¿Crees que Tudor hará algunas otras pruebas o seguirá trabajando con lo visto en este último juego? Yo creo que en líneas generales va a seguir en este camino. Oliver, me llama la atención el tema de las bandas, por ejemplo, que contra un equipo más débil en casa como Genoa, usó a Nico González como externo, digamos, como volante a toda banda en la derecha, con Cup Miners, o sea, con otro jugador ofensivo más adelante. Entonces, fue una propuesta más ofensiva, si quieres. En cambio, en este partido de visitante en Roma, un rival complicado que venía de una seguidilla de victorias, optó por una solución un poquito más conservadora, con McKennie, que es un jugador más defensivo en esa posición de quinto en la derecha, y con Nico más arriba como media punta. Entonces, eso son una de las cosas que quiero comprobar, Oliver. Si en los partidos contra equipos más débiles de final de tabla va a optar por esas soluciones más ofensivas una vez más. Otra cosa que me espero es, por ejemplo, Cambiaso ya en la titularidad en la banda izquierda. Y me espero y aspiro, como decíamos por allá, la vuelta de Douglas, ¿no? La vuelta de Douglas Luiz a ver minutos, no sé si como titular o como parte del partido. Yo creo que puede ser
una adición de calidad también para media cancha de la Juventus, ¿no? Donde ahorita mismo quizás Locatelli y Thuram son claramente los titulares, sobre todo si vas a insistir en esa media cancha de dos, pero tener un Douglas Luiz para relevar a un Locatelli, yo creo que te puede subir la calidad y la frescura del partido cuando Locatelli ya entra en un poquito más de desgaste. Jorge Niño nos dice, a Cop le hace falta los batidos de Gasperini. Bueno, pero yo que no venga Gasperini a dárselos, no, yo creo que hay que buscar otra solución, Jorge. Pierutz, ¿cómo te va? También nos saluda Gabotini, profe, ¿por qué juega Cup y no Chico? Si Chico venía haciéndolo bien y Cup nunca lo hizo bien. Interesante esto de Gabotini porque lo tenía para un poquito más adelante. Voy a seguir con el partido, voy a mostrar otra gráfica porque esta es otra de Kalulu y la defensa dormilona, ¿no? Esto es una jugada que en vivo, acá lo que sucedió fue que había un balón largo para Dovic, la defensa achica hacia adelante, dejan en claro offside a Dovic y acá un poco se paran los tres, ¿no? Vemos a Kelly en la izquierda, quizás demasiado abierto, vemos a Veiga que pegó el paso hacia adelante, levanta la mano para resaltar el offside de Dovic y vemos a Kalulu también por ahí por la zona, que acá no se nota, pero ellos ya van como ralentizando su paso porque ven que Dovic está claramente en offside. ¿Y qué sucede? Que viene el jugador de la media cancha vacío por detrás, habilitado, vivo, una vez más, el jugador de la Roma vivo que parte de atrás, habilitado y va por ese balón frente a una defensa dormilona de la Juventus que se estaba parando, pidiendo offside, desentendiéndose de la jugada. Entonces estos son errores clamorosos que no se pueden permitir. También hay que decir que Kalulu, con lo rápido que es, fue el único que reaccionó y termina llegándole antes al balón que el jugador de la Roma, salvando la situación. Pero claro, termina enmendando con su velocidad un error actitudinal. Pero a mí lo que me preocupa es la secuencia de errores actitudinales de Kalulu en este partido. Muy bien físicamente, técnicamente, pero muy mal actitudinalmente Kalulu en este juego. Para terminar el análisis en este último cambio, pero último cambio porque no hace el quinto, último cambio porque se quedó en 4 cambios Tudor, que fue este cambio, él saca a Locatelli e ingresa Savona. Un cambio raro, ¿no? O sea, tú ves que sale Locatelli, que estaba siendo uno de los mejores del partido, había hecho el gol, luego Tudor explicaría que era que estaba cansado, vale, pero ingresa Savona. Una vez más, Tudor explica que pone a McKennie en el medio, en el lugar de Locatelli, y Savona queda en el lugar de McKennie en la banda derecha, lo cual convierte en este cambio en un cambio ultra defensivo. Una declaración de intenciones de Tudor en el segundo tiempo, es decir, el empate me vale, el empate me es suficiente. McKennie, un jugador mucho más obrero, ¿no? Con mucho más dinamismo que Locatelli, pero menos técnico, ¿no? La Juventus, de hecho, pierde un poquito de manejo, de hecho, no sucede prácticamente más nada en el partido después de este cambio. Y acá me uno a lo que decía Gabotini, ¿no? ¿Qué pasó con Chico? En el partido anterior con Genoa, Chico entra por Koopmeiners en esa posición de media punta derecha que en este partido ocupó Nico. Entonces sale Nico, entra Koopmeiners en ese lugar, pero le quedaba un cambio a Tudor. Porque, bueno, a ver, tú puedes decidir, hacer entrar a Koopmeiners, eso no, al final no lo podemos criticar. Pero lo que sí podemos criticar y lo que a mí me falta la explicación, no entiendo por qué Tudor se guardó, se llevó para la casa ese quinto cambio, teniendo opciones como, por ejemplo, Douglas Luiz. Entiendo que Douglas Luiz no tuviera los 90 minutos, no tenía 45,
pero de repente, en este momento que sale Locatelli en el 75, 15 minutos de Douglas Luiz no los tenía. O sea, si no tenías 15 minutos, entonces ¿para qué te lo llevas? ¿Para qué lo convocas? Si no tenía ni 15 minutos para jugar ahí en el lugar de Locatelli y darle un poquito más de geometría y un poquito más de calidad en la media cancha. ¿Y por qué no usas el quinto cambio con un picantico como Conceição o como en Bangula? Recordemos que en Bangula sigue estando en la plantilla. Entonces ya Yildiz, el segundo tiempo de Yildiz fue realmente malo, se veía agotado, no apareció mucho. Y ya en minutos 75, 80, coño, yo el partido pedía la inclusión de un picantico, de un revulsivo, de un hombre en ofensiva a ver si pasaba algo. Y ojo, yo lo decía hombre por hombre, o sea, ni siquiera te estoy pidiendo que te vuelques al ataque, que vayas a por todas a ganar o morir. No, está bien. El empate es bueno, sí, el empate es bueno, sirve para seguir sumando en un ciclo que está empezando, sobre todo para ir levantando de ese oscuro periodo del que estamos saliendo, pero ¿por qué no al final, los últimos 10 minutos, sacar a Yildiz y refrescar con una dinamita como en Bangula o como Conceição? A mí me cuesta entender, ¿no? ¿Por qué no se hizo ese cambio? Quiero leerlos a ustedes también, si están de acuerdo conmigo, si están de acuerdo con Igor, ¿no? César, por ejemplo, dice, ¿será que el picantico lo vamos a mermar para los siguientes equipos y no se adquirirá al final? Bueno, es lo que estaban comentando por ahí Mario al principio del directo, César. No sé si también ese tema contractual, no sé, lo afectó y no está muy bien y por eso no entró. No lo sé. Kevin dice, la mala gestión claramente les afectará a todos. Hemos visto un gran Koop Meiners en Atalanta. De seguro con una buena gestión técnica demostrará su calidad. Habría que ver también si en verdad Koop Meiners encaja en el estilo Juve. Creo que siguen insistiendo en usar a Koop para ver si despierta. Lo mismo con la delantera, dándole confianza a ambos. Por cierto, muy mal Kalulu también. Kolo Muani. Entró y no es el mismo definitivamente de los primeros partidos, cuando hizo, ¿cuántos fueron? 5 goles en 3 partidos, la estaba rompiendo toda. Luego, desde los problemas con Mota, se apagó, ahora se fue Mota y sigue como apagado Kolo Muani. Habría que intentar de rescatar a este jugador, por lo menos aprovecharlo de la mejor manera, motivarlo de alguna forma para que rinda estos últimos partidos con Tudor, porque entiendo que él ni siquiera va a poder estar para el Mundial de Clubes. Se vencen todos los préstamos en junio y se van todos, ¿no? Para el Mundial de Clubes definitivamente no vamos a poder contar con los préstamos. Y vamos al final del programa con el me gusta, no me gusta, aunque ya con lo que he ido leyendo de todos en el chat y con lo que me comentaban Marco y Joshua, les gustó mucho Kalulu. Yo no voy a coincidir. Tampoco lo voy a meter en el no me gusta, porque como decíamos, hubo cosas buenas y cosas malas de Kalulu. Entonces al final las neteo y no queda ni en el me gusta ni en el no me gusta, aunque Kalulu fue gran protagonista del partido, tanto para las cosas buenas que hizo como tantas cosas malas en las que estuvo involucrado. Al final el empate me gusta, es un empate positivo, no voy a penalizar a nadie en el no me gusta. Estuve a punto de poner a Veiga allí, que me parece que perdió el duelo con Dovic, pero no hizo daños, no hizo daños. Entonces al final, bueno, fui benévolo con el portugués y me voy a quedar en el me gusta con Locatelli, obviamente. Yo creo que para la gran mayoría fue la figura del partido. Y con Thuram, creo que se menciona poco lo importante que es Kefren en la media cancha de la Juventus. Es un jugador que se ha pulido técnicamente, que ya no corre al vacío, que es fundamental tanto la cantidad como la calidad de juego que nos ofrece Kefren en la media cancha de la Juventus. Por eso yo lo premio y lo llevo al me gusta. Acá Capo nos decía,
No me gusta Vlahovic, Kalulu y Koopmeiners. Koopmeiners entró en el segundo tiempo. Como te digo, Vlahovic hizo sus cositas buenas. Al final, Capo tampoco fue que se haya comido ninguna clamorosa, ¿no? Un 9 pesa más cuando se come algún gol, ¿no? Cuando desperdicia oportunidades. Yo creo que no tuvo grandes oportunidades Dusan. Oliver dice que le gustó también Locatelli, no solo por el gol, coincidimos. Creo que hay juegos que su sacrificio pegado a la defensa y a la vez en la creación lo hace un buen jugador. Pierutz dice, ¿cuál sería nuestra mejor línea de 3? La Carelli no estuvo tan mal, pero era entendible porque era la primera vez que jugaban juntos. Bueno, Piero, pero es que no hay otra ahora y por un buen tiempo no vas a tener otra opción porque tienes a Gatti fuera por un buen tiempo y son esos tres. Y bueno, ahora tienes a Sabona también, que lo vimos un ratico, que puede jugar como central por derecha, pero no tienes demasiadas más opciones, Piero. Vamos a tener que insistir con esa. Intempo dice la sombra de Kalulu en el no me gusta. Qué racista, Intempo, de verdad. Estuviera acá el Capi y te regañaría. Eder dice, Sabona, Wea y Dusan no pueden jugar en la Juventus. Un segundo más. Bueno, yo creo que Wea, Eder es un jugador como alternativa, ¿no? Un tipo que tienes en la banca. Al final no pueden ser todos jugadores top, ¿no? Yo creo que también un jugador como Timothy Weah, tenerlo en el banco, te puede ocupar la banda derecha, la banda izquierda, más alto, más bajo, es un jugador útil, ¿no? Como titular, obviamente no. Sabona, yo también creo que es un chico que puede seguir mejorando, que puede hacer carrera como alternativa en la Juventus, te puede jugar en una línea de 4, en una línea de 3. Yo los problemas no los veo tanto por ahí. Y lo de Dusan, bueno, lo de Dusan sabemos todos que es un tema aparte. Locatelli y Thuram son la base de este equipo, sin dudas. Lo dice Capo, lo digo yo también. César Garzón, no me gusta Dusan. ¿Por qué sigue en esa pelea con todo? Me preocupa esa condición de su parte. Si no mejora, tendremos que hacer caja. ¿Y quién te lo compra, César? Si no sale de ese loop, ¿quién te lo compra con una temporada de mierda como esta? Es que ese es el problema. Y acá Piero sale en defensa de Wea y nos dice, tiene 5 goles y 5 asistencias en la temporada. Ha sido de lo mejor, lo más desequilibrante. Sabona tiene 2 goles, lo de Dusan sí los compro, porque no lograba parar un balón. Y bueno, al final de todo conseguimos quien se compra a Dusan. Se lo compra Pierutz y se lo lleva para allá, para Perú, chicos, y con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos, recordarles que dejen el like antes de cerrar, pum, dejen el like y ya está, un microsegundo, y a los que lo van a ver luego en diferido, también un gran saludo para ellos. Les recuerdo que podemos seguir el debate en los comentarios del propio video y por supuesto, como siempre, en todas nuestras redes de Pueblo Juve. Forza Juve siempre y nos vemos en la próxima.